Este pasaje de la escritura de Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Es la multiplicación de los peces y de los panes. Este pasaje es tan conocido, no solamente en las congregaciones donde se comparte la palabra de Dios, sino en términos generales, es conocido mundialmente, puedo decir. A lo mejor no por no todas las personas, pero es algo muy conocido, la multiplicación de los panes y de los peces. Y en esa situación, en esa circunstancia, está el Señor Jesucristo con sus discípulos, ante una necesidad de una multitud, que a continuación vamos a ver los detalles, pero esta multitud tenía la necesidad de estar con Cristo, de ser sanados, de ser liberados, de ser salvados, que es lo más importante, pero ya era tarde y necesitaban comer. Y en esas circunstancias, mis amados, el Señor quiere involucrarnos. Hay mucha gente afuera que necesita comer. Pero ¿cómo puedes ofrecer comida si tú no te llenas de ella? No tienes fuerzas, no tienes visión, no tienes una mente conforme al alimento espiritual, que es el pan que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y esta expresión del Señor, donde Él les dice, denles ustedes de comer, es porque Él quiere que tú y yo nos involucremos en esa tarea. Dios lo puede hacer perfectamente bien, pero Él siempre va a utilizar, en la mayor parte de los casos, alguna persona que te comparta el evangelio, que te invite a la congregación, que escuches la palabra, que te esté exhortando, que te esté animando, que te esté compartiendo, para que tu vida sea transformada como la vida de aquella persona que también recibió una transformación. Porque todos hemos sido transformados. Yo agradezco al Señor la transformación que ha hecho en mi vida, porque en verdad mi vida, mi persona era nefasta, sin sentido, sin propósito, sin prioridades, sin orden. Y Cristo de verdad me asombra cómo puede generar transformaciones en el corazón de una persona, porque yo conozco mi corazón, igual que tú conoces el tuyo, más o menos, porque dice, ¿quién conocerá el corazón? Nada más Dios. El corazón es tan perverso, tiene tantos alcances malignos y perversos, que ni nosotros mismos lo conocemos, pero lo poco que conoces de tu corazón en lo malo, te es suficiente para darte cuenta los cambios que el Señor Jesucristo puede llegar a hacer. Esos cambios maravillosos que solamente en Cristo podemos experimentar. Y en esos cambios, mis amados, el Señor no solamente quiere hacer las cosas, sino quiere que tú te involucres con Él para que esas cosas sucedan, porque tú eres parte de su familia, eres parte de su pueblo y eres un hombre o una mujer que han sido elegidos por Dios, no porque yo te lo diga, sino porque volvemos al principio de lo que estaba compartiendo. Lo dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia se cumple. Y no es porque yo sea dogmático, es la palabra de Dios. Y dices, bueno, es que tú crees que es la palabra de Dios. No, no es que crea que es la palabra de Dios. Yo puedo darles decenas o cientos quizás de testimonios de todas las cosas que yo he visto en mi vida. Cómo Dios las transforma después de orar, después de clamar, después de conocer, después de renovar mis pensamientos, después de empezar a practicar aquello que era impracticable. Hay cosas que eran impracticables, no podía yo practicarlas, no tenía la fortaleza, ni el sentido, ni el entendimiento para poderlo hacer. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo, cuando le entregas tu vida a Cristo y te arrepientes y eres limpiado de tus pecados, como fue mi caso, la palabra de Dios empieza a tener vida, empieza a cobrar vida, empiezas a poder hacer aquellas cosas que consideraste durante años nunca poder lograr en tu persona. Y no es un libro motivacional,
Tampoco, yo no vengo aquí a motivarte, yo vengo aquí a compartir, a predicar el evangelio. Necesitas arrepentirte, necesitas creer y necesitas practicar lo que Dios dice si decides que Él sea tu Señor. Entonces Él quiere involucrarnos. Ahora, ¿qué objetivo tenemos en esta mañana? Valora ese gran recurso que te ha dado el Señor. Ese recurso es la salvación, ese recurso es el perdón de pecados, ese recurso es el nombre de Jesús, ese recurso es la palabra de Dios, ese recurso es la obra del Espíritu Santo en ti, ese recurso son las células a las que puedes asistir, ese recurso es la silla donde estás sentado para oír la palabra, este lugar, este espacio, los recursos, las facilidades que el Señor es especialista. La mayor parte de la gente de este lugar, yo creo que todos tienen una Biblia. Si no tienes una Biblia, acércate con nosotros, te obsequiamos con mucho gusto una. Pero son los recursos de Dios y me la pasaría hablando y hablando y hablando nada más esta mañana de los recursos de Dios en tu vida. Son muchos. Olvídate los que están en tu casa. Y si tienes dos casas, bueno, pues en una casa y en otra. Y los coches y las prendas y... O sea, y lo que puedas tener en el banco, lo que tienes abajo del colchón. Dios, mis amados, es bueno. Dios es fiel. Dios es un proveedor maravilloso y por eso tenemos que valorar ese gran recurso que Dios nos ha dado para cumplir contentos. Porque a veces lo que tienes, cantamos, no es Jesucristo basta, pero ¿cómo se llama la que cantamos hace rato? No me acuerdo. No necesito más. Y hasta cierras tus ojos, perdón. Es una imaginación. No te vi ni te estoy espiando. Pero vamos a pensar a que hasta cierras tus ojos. Y no necesito más. Y saliendo de aquí, estás peleando con tu esposo o estás peleando con tu esposa. O ya le estás reclamando al coche que se te cerró. O ya estás así como en cosas que nada que ver con lo que acabas de escuchar, con lo que acabas de percibir, de sentir, de vivir, de recibir de parte de Dios para ser transformado. Y así estás enojado, así estás contendiendo, así estás con ira, así estás con pleitos, así estás maldiciendo, así estás mil cosas, rápido y rápida. Mis amados, tenemos un gran recurso y este recurso nos los está dando Dios continuamente, continuamente, y entonces podemos desarrollar la misión que Dios tiene para tu vida y la mía con gozo y diligencia, con gozo y bien hecho, puntual, formal. No vengas a relajarte a este lugar. Ciertamente la Escritura dice en Hebreos que tú y yo podemos reposar, por eso Dios nos cita, para que reposemos en su palabra, porque sabe Dios que tenemos mil cosas contrarias en nuestra mente y en nuestro corazón y en las circunstancias de vida que nos oprimen, nos hostigan, nos lastiman, nos dañan, nos afectan de muchas maneras. Y la palabra de Dios, sin falta, puntualmente, va a resolver en ese corazón ávido, ese corazón que busca a Dios, ese corazón que necesitado, ese corazón pobre, ese corazón humilde, ese corazón manso, será saciado por Él. Porque Él provee, cuida y protege siempre a los suyos. Y luego tú dices ser de Él, o tú dices, o ella dice ser de Él, o Él dice ser de Él también, hombres y mujeres. Pero tu conducta, tus acciones no reflejan esa confianza que podemos tener en aquel que hizo los cielos y la tierra. No lo refleja. No lo refleja, no estamos nosotros en esa situación donde estamos recibiendo todas esas maravillas de parte de Dios
y para que nos gocemos de verdad. Ay, no. Yo abro la escritura de verdad y a veces veo, me gozo, me emociono. Digo, wow, Dios, ¿cómo tienes esto para nosotros? Y luego de verdad no sé ni cómo compartirlo. Y perdonen, a veces no tengo la elocuencia que yo quisiera tener con cada uno de ustedes para transmitir lo que veo en la escritura muchas veces. Los discípulos, mis amados, antes de este acontecimiento de la multiplicación de los panes y de los peces, habían andado aproximadamente un año con Jesús. Habían escuchado todas sus prédicas, el evangelio del reino, todas las bienaventuranzas. Habían sido testigos de toda clase de milagros, de señales y de prodigios. Habían visto cómo el Señor podía sanar cualquier enfermedad y hoy también podemos ver eso porque Dios es el mismo. Pero ninguna congregación es un lugar de espectáculo como para que a Dios le ponga una hora como si estuviera a nuestro servicio. Nunca olviden que tratamos con un Dios soberano. Un Dios absolutamente soberano, que conoce perfectamente tu corazón y el mío, y muchas veces lo que tú le pides, si te lo da, lo más seguro es que te dañe, y se tarda a veces en dártelo o a veces no te lo da. Pero estos discípulos habían visto estas sanidades, resurrecciones, cómo tenía control sobre la naturaleza, cómo le hablaba al viento y al mar y le obedecían. Cómo había resucitado muertos, cómo expulsaba demonios, cómo perdonaba pecados, cómo era Dios mismo, porque Dios era el único que tenía la posibilidad de perdonar pecados. Todo esto lo habían visto. Y con todo esto, con toda esta capacitación, probablemente tú dices, bueno, yo no vi a Jesús andar en el mar, no vi la multiplicación, pero has visto muchas cosas, mi amado. Seamos sinceros. Hemos visto muchas cosas. Hay cosas que no se ven, pero se palpan, como la paz. Esa paz que tú tienes, esa paz proviene de Dios antes de no estar aquí, de no pertenecer a Cristo, de no escudriñar la Escritura, de no leerla, de no orar. No tenías esa paz. No tenías ese gozo. No tenías esa benevolencia. Eras arrogante, no eras humilde. Eras soberbio, no eras manso. Hay muchos cambios que Dios paulatinamente va transformando en tu corazón y en el mío todos los días de tu vida, mientras tú y yo le permitamos a Él que a través de su palabra Él nos cambie. Cuando no vienes, pues no pasó nada. Y los que se conectan no es lo mismo a los que están aquí. Y no es una división ni nada por el estilo, pues no es lo mismo. El Señor diseñó desde el Génesis comunión con el ser humano, luego lo hizo a través del tabernáculo, luego pasaron al templo, luego a las sinagogas y ahorita en las congregaciones, pero el patrón del Señor siempre ha sido el mismo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es el patrón inamovible de Dios. Con todas estas cosas que habían visto los discípulos, como nosotros que hemos visto muchas cosas, era el tiempo para estos 12 que desarrollaran su primera misión y devolvieran, como tú y como yo, dando de gracia lo que de gracia recibimos. O sea, recibiste de gracia, no te costó nada, dalo de gracia. ¿A poco alguien te cobró por predicarte el evangelio? No, de verdad no. O sea, tú recibiste el evangelio de gracia con parte de gracia. ¿Alguien oró o ha orado por ti de gracia? Ora por otros de gracia. ¿Alguien te ha perdonado? Te digo, aparte de Dios, también perdona de gracia. ¿Alguien ha sido misericordioso? Dios, por supuesto, sé misericordioso también. Lo que recibes de gracia, dalo de gracia. Dalo de gracia. Siempre que el Señor te manda a que hagas algo, siempre te va a proveer con sus divinos y celestiales recursos.
Aquí les dio poder y les dio autoridad. Eso lo vimos ahí en Lucas 9:1. No sé si vemos, les dio poder y autoridad. Y es lo mismo, te va a dotar de poder y te va a dotar de autoridad. Otra cosa, los va a mandar de dos en dos. Muchos, social y espiritualmente, ya somos dos. Aquí hay dos, ahí hay otros dos. Mi esposo y yo, mi tocayo y Oli, Ricky y Rosy, etcétera. De dos en dos. ¿Para qué pelear? Los novios aquí que tenemos aquí al frente, están aquí al frente luego, que ya son casados, ¿eh? Alfonsito, su esposita, Aurora, muchos. Allá veo a Berito que nos recibió con Alex. Ya somos dos. ¿Por qué pelear entre los dos? ¿Por qué no amarnos? De verdad se los digo, ¿por qué no amarnos entre los dos? ¿Por qué no dar tu vida por el otro como Cristo lo hizo por ti? ¿Por qué estar compitiendo? ¿Por qué estar discutiendo, peleando? ¿Por qué estar viendo a ver quién hace algo mejor si son uno? Mis amados, no perdamos el tiempo. No nos dividamos. Si ya somos un matrimonio, ya son dos, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque cuando el uno cayere, tendrá su compañero que lo levante. Pero hay del solo que cuando cayere no tenga su compañero que lo levante. ¿Por qué estar divididos y decir que amamos a Dios? No tiene sentido, no es congruente. Aquí el Señor sí tuvo que hacer esto y los mandó de dos en dos a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Eran puros varones, los mandó de dos en dos para que hicieran esta misión y compartieran el evangelio del reino y oraran por los enfermos. Y Jesús les dijo algo bien importante: no lleven nada. Él quería que aprendieran como tú y como yo. Quiere que aprendas a depender de Él. Quiere que nosotros aprendamos a depender de lo que está escrito, de lo que dice su palabra, a depender de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si Dios te está pidiendo que hagas algo, te garantizo que Dios te va a dar los recursos para que tú lo lleves a cabo. No te manda a tus propias expensas o a tu suerte. Dios te va a dar los recursos, como lo hizo con estos varones, y les mostró eso y les dijo: no lleven nada. Yo voy a tener cuidado de ustedes, los voy a proveer y les voy a dar recursos. Y es lo que hizo. No les faltó nada. Si llegas a una casa, ahí quédate. No estés buscando la mejor casa. No estés buscando comodidades. Quédate ahí. Si te reciben, quédate ahí. Y si no te reciben, en una señal de que me rechazaron no a ti, sino me rechazan a mí, sacúdete el polvo de los pies. Era una costumbre hebrea. Y eso públicamente reconocía que esa persona, yo vine y te compartí, quise estar contigo, traía el evangelio del reino, venía a orar por tu casa. Como Dios, como el Señor Jesucristo, siempre se acerca a ti para algo bueno, nunca se acerca para maldecirte, nunca se acerca para quitarte las bendiciones que te ha dado, nunca, nunca. Siempre Él es bueno, siempre Él es fiel. Siempre los pensamientos que tiene acerca de ti son de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Siempre. Es una constante de parte de Dios. Entonces, esta indicación de que no llevaran nada y que les iba a proveer y que les iba a dar los recursos, pues así sucedió y se fueron a esa misión y luego regresaron de esa misión, y cuando regresaron, la historia nos va a contar, y ahorita la vamos a ver, que se estaba reunido una multitud ahí con Jesús. Dice la escritura que eran como 5,000 hombres. No estaban contando a mujeres y niños. Los investigadores, los historiadores, los estudiosos de estos acontecimientos, de acuerdo a las costumbres, a las usanzas de aquel entonces, al número
genuino de cada familia. Nos habla de que podían ser, algunos dicen 10, 15 y MacArthur dice 20,000. O sea, una multitud impresionante. Y vamos a ver la historia de lleno. Abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 9 de Lucas, el versículo 10. Aquí ya te cuenta dónde nos quedamos. Vueltos los apóstoles. Vueltos los apóstoles. Escucha esta palabra, apóstoles. Originalmente él dijo que iba a mandar a sus 12 discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando regresan, ya les llama apóstoles. Le contaron todo lo que habían hecho. Esto es importante y lo vamos a ver ahorita. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Cuando Jesús, mis amados, da poder y autoridad para enviarlos, los llama discípulos, y aquí cuando regresan ya los llama apóstoles. Ahora, ¿qué es un apóstol? Es un enviado, es un mensajero, para los que están tomando nota, es un embajador, es decir, es una persona que oficial o legalmente representa a alguien. Eso significa un apóstol o un embajador. Ninguno de los relatos de ningún evangelio nos indica cuánto tiempo pasaron en esta misión. No especifica eso, pero no importa, pero no fue poco tiempo. Pero sí nos indica un principio bíblico que acabamos de leer. Es importante, mis amados, que sepamos primeramente que cuando tú empiezas algo, espiritualmente hablando, tú eres enviado por una iglesia, por una congregación. No hay llaneros solitarios. No hay personas que de repente emprendan así cosas así y no tienen ningún respaldo y nada por el estilo, porque un principio fundamental es que tú estés bajo autoridad y que tú al mismo tiempo entregues cuentas. Dice la Biblia, si me regreso, dice, le contaron todo lo que habían hecho. Dan un reporte, están dando cuentas de todas esas cosas que habían hecho y también de las que habían enseñado. Lo estaban haciendo con Cristo, que era su autoridad. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad. Esto no se refiere a un desierto como el desierto Sonora o de Arizona o al de Sahara, ¿no? Simplemente se refiere, porque hay una parte de la escritura donde nos menciona que había hierba verde, y en ningún desierto hay hierba verde, o sea, pastito, ¿no? Simplemente se refiere a un lugar apartado, a un lugar deshabitado, a un lugar tranquilo y un lugar donde todos sus discípulos pudieran tener descanso. Porque sin duda este viaje misionero había sido agotador y continuaba llegando gente. Iba y venía, yendo y viniendo. La gente iba y venía. Y dice la escritura, también nos menciona que no les daba ni a un tiempo ni para comer. O sea, no había ni chance de que ellos comieran. Esta ciudad pues estaba al otro lado del mar de Galilea, por lo tanto abordaron la barca, y esta ciudad de Betsaida significa casa de peces. En el versículo 11 dice, cuando la gente lo supo, o sea, supo que él se fue allá, ese lugar desierto, ese lugar apartado, ese lugar tranquilo, nos cuenta la escritura, dice, le siguió y él le recibió. ¡Wow! O sea, aquí vamos a ver algo bien importante. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lo vieron ir, mis amados, lo reconocieron y muchos fueron allá, y según Marcos 6:33, muchos inclusive llegaron antes. O sea, se fueron rápido y llegaron antes. Seguramente la gente más joven. A lo mejor yo hubiera llegado como en 2 días, porque ya no corro tan rápido, ya ni corro. Entonces, hay gente que llegó antes y había una gran multitud, también nos menciona la escritura, y
y probablemente dicen algunos 10, 15 o 20,000 personas, no, por supuesto que no eran 5. Pero esta multitud del Señor, con un corazón pastoral, como quiere que tú y yo lo tengamos, el Señor quiere que tú y yo tengamos esa sensibilidad pastoral por las necesidades y las debilidades de otras personas y las ayudes. La Escritura nos cuenta en Génesis que cuando iban a ir con Faraón, ¿qué son ellos? ¿Qué les decimos que somos? Dile que somos pastores. Y el mundo que representaba Egipto y Faraón tenían una aberración contra los pastores y las ovejas. Entonces, por esa razón, cuando estuvieron en Egipto nunca se mezclaron, porque la cultura egipcia no permitía esa relación y eran como repudio los pastores de ovejas. Pero nosotros somos pastores de ovejas, y dice la Escritura que abrimos pozos donde hay agua y damos de beber, abrevamos, compartimos el evangelio, oramos por la gente, los exhortamos, los animamos, les llamamos a ver si les podemos servir en algo. Estamos al pendiente, no somos fríos, no somos calculadores, podemos separar las cosas perfectamente bien. Y cuando la gente tiene una necesidad, mi amado, mi amada, aparece en el chat una petición de oración. Y mucha gente en Cristo nada más pone unas manitas así, pero ni ora. ¿Y a poco crees que la manita ya por sí sola, pero ni ora? Nada más pone las manitas, como que sí, y ni oras. Si puedes y tienes oportunidad, en ese momento ora. Y si no, o pones en oración, ¿no? Y un individuo hasta de rodillas y postrado, ni te postras, ni te hincas, ni vas a orar, y sigues tu camino. Nada más mandaste el sticker. No hagas eso, porque no es la verdad. Si ves una necesidad, yo a veces veo una necesidad, le hablo a mi esposa y le digo, oye, mi amor, tenemos que orar por esto. Y yo oro ahí, y ella ora por allá. Bueno, no sé, yo espero que sí. Es mi esposa y yo no soy Dios, nada más es mi esposa, pero yo espero que sí. Y eso es lo que debemos hacer, o sea, ser sensibles. Porque estas ovejitas, esta multitud, esta analogía que hace con las ovejas, el Señor Jesucristo, las ovejas eventualmente la lana les crecía y les cubría los ojos y les impedía tener una buena visión. A veces nosotros estamos así. Nos crecen los problemas, los desaires, el enojo, las iras, todas estas cosas, el adulterio, todo y se nos hace una maraña y ya no vemos lo que Cristo quiere que veamos. Y estas personas necesitaban un pastor que los trasquilara. Nosotros necesitamos un pastor que nos trasquile. Yo a veces trato ahí de trasquilar a alguien, ¿no? Hablándoles, animándoles, exhortándoles. Lo hago con amor, porque de verdad lo único que quiero es que te vaya bien y que alcances la plenitud que Cristo tiene la capacidad de darte a través de sus recursos, no a través de tus ideas o tus pensamientos o tus anhelos, a veces bien perdidos. Generalmente pedimos y pedimos mal, porque pides puras cosas que ni necesitas, pero las pides y nunca las recibes. Si las recibieras, te harían daño, mi amado. Estas ovejas no distinguen lo que comen. Y hay hierbas venenosas que si las comen, pueden morirse. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que aquí se comparta, con lo que se manda a los chats, con cualquier cosa así, porque tenemos que cuidar mucho eso. Y el pastor, ¿qué hace? Las lleva a delicados pastos. Las lleva a aguas de reposo. Algunas aguas no son de reposo, llevan corriente. Y las ovejitas al beber se empiezan a mojar, luego se moja su cabeza, se resbalan, se mojan todas y son incapaces de poderse levantar por sí mismas y se ahogan.
Así nos pasa a nosotros. Por eso necesitamos un pastor que nos lleve a aguas de reposo, y que si nosotros caemos, un pastor que nos levante, un pastor que nos comparta, un pastor que nos exhorte, que nos anime, que nos diga: mira, por aquí, haz esto otro. Eso es lo que la Escritura quiere. Nosotros somos esas personas que Dios quiere utilizar. Ustedes, no me refiero a mí. Nosotros, me incluyo con ustedes. Quiere que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó del reino y cubrió sus necesidades temporales de enfermedad y de hambre. El versículo 12 dice: pero el día comenzaba a declinar, o sea, ya se iba a acabar el día y ya estaba por anochecer, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Aquí los discípulos, mis amados, como muchas veces nosotros queremos desentendernos de las necesidades de otros. ¿Qué es más fácil? Atender las necesidades de otros después de atender las tuyas, porque generalmente así es. Atiendes las tuyas y ya están atendidas, y luego pues ya no tienes ganas de atender las de otros. ¿Y qué es más fácil, atenderlas o desatenderlas? Desatenderlas es lo que hicieron ellos. Ellos estaban desatendidos. Porque decía en un versículo paralelo en Juan 6, versículos 5 y 6, dice: cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le hace una pregunta a uno de sus discípulos. Muchas veces a ti te deja una circunstancia, te deja una situación adversa, porque te está probando, igual que a Felipe. Vamos a verlo en el 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía, o sea, Jesús sabía lo que había de hacer. Él ya sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Él ya sabía que iba a haber un muchachito ahí que tenía 5 panes y 5 peces, y con ese recurso él iba a darle a comer a más de 5,000 personas, algo imposible para el raciocinio humano. Pero no me quiero adelantar, me voy a detener, déjenme ir caminando porque vamos a llegar a ese punto, y sí quiero validarlo espiritualmente perfectamente bien. Recordemos que ellos venían de sanar a mucha gente, de dar libertad a los cautivos, a los endemoniados, inclusive resucitar muertos, hacer muchos milagros. Una cuestión, una misión más bien muy compleja, muy dinámica, muy agotadora, pero ellos jamás habían visto hacer algo parecido, que estuviera tanta gente y que ya fuera tarde y que no pudieran ir a ningún lugar porque era desierto, estaba lejano, para comprar comida, que no había dinero que alcanzara para darle a tanta gente. Y bueno, les parecía imposible. Nunca habían visto al Señor Jesucristo hacer algo parecido. Tú muchas veces vas a tener una situación similar a esta, no necesariamente de alimentación a 5,000. Nadie de nosotros, yo creo, que va a tener una situación así. Similar a esta me refiero a lo imposible. Algo que solamente la intervención de Dios puede resolver. Solamente Dios con su poder, solamente Dios con su soberanía, solamente Dios con su autoridad, solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo son capaces de hacer. ¿La tienes? Dios la puede hacer. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que confiar en Él. Tienes que depositar toda esa confianza en Él. Tienes que aprender, o tenemos que aprender a confiar en lo que está escrito y en lo que Dios dice. Y que en cualquier circunstancia el poder del Señor, escúchame bien, en cualquier circunstancia familiar, matrimonial, de adicción, laboral, de enfermedad,
congregacional, política, la que tú me digas, el Señor no tiene límites. Él siempre es poderoso. Él siempre es bueno. Él siempre, a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de alguien, a través de la oración, de la intercesión, tú y yo vamos a salir adelante. De cualquier cosa, ¿lo crees? Vamos a salir adelante de cualquier cosa. Él es el Dios de los imposibles. Versículo 13. Él les dijo: denles ustedes de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. O sea, como que le ponen otra cosa también, pues, como imposible, ¿no? O sea, es como si vamos a Perisur ahorita, pero sin coche, ¿no? Y caminando. O sea, una cosa así. Y ahí compramos unas tortas, ¿no? No. O sea, no era posible. Los discípulos contestan con otra cosa así: bueno, pues ¿cómo les vamos a dar de comer? A ver, vamos a comprar comida. O sea, nosotros siempre tenemos puntos de vista acerca de lo que Dios nos pide. Siempre tenemos puntos de vista. Siempre tenemos opiniones y pensamientos personales, muy personales, lejanos a la Biblia, lejanos a la Escritura, pero los tienes y los atesoras y te sientes más sabio que Dios. Y la Biblia te dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, mi amado y mi amada, reconócelo en todos tus caminos y Él, nadie más, enderezará tus veredas. ¿Cuál es tu vereda? No es que mi esposo la puede enderezar. No es que mi esposa la puede enderezar. No es que mi adicción la puede enderezar. Es que mis recursos los puede proveer. Es que esta enfermedad la puede sanar. Es que no tengo paz, te la puede dar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué cantamos esa canción y cerramos nuestros ojos y no la vivimos? Cristo es suficiente. De verdad, Cristo es suficiente. Te lo va mostrando a lo largo del camino. No siempre tuvimos lo que tenemos, pero Dios nos llevó de la mano y nos los fue dando paulatinamente para poderlo tener, y no tenemos mucho. Pero en muchas personas de aquí hay una historia detrás de cómo están ahorita. Pero esa historia también está de la mano de la espiritualidad. Porque aprendimos a golpes, como yo aprendí a golpes, a caídas, a raspones. Hasta aquí me ha traído Dios. Y hasta aquí Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Se los prometo. Ha sido bueno y ha sido fiel. Yo les puedo, no sé, ahí está Ricky, que les platique cómo empezó él. Ahorita él tiene la dirección de una empresa, pero pregúntenle cómo vivió su niñez. Perdón, Ricky. Y a veces si había para comer, pregúntenle a Amalia, a Cuquita. Tiene un negocio de cochinita que es bien rica, muy rica. Y de verdad, de la nada. Y también ha habido torbellinos en su vida y sigue habiéndolos, pero tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Esta necesidad evidente de darles de comer la quisieron desatender, pusieron pretextos, pero siempre, mis amados, el Señor Jesucristo va a querer involucrar a los suyos. ¿Él pudo haber hecho descender alimento del cielo o no? Por supuesto, hasta de la tierra. Hubieran podido salir árboles frutales o no sé. Lo pudo haber hecho. Pero vamos a ver el versículo paralelo de Juan 6,
versículos del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. De ahí salen la descripción de los 5 panes y los 2 peces. Y la pregunta obvia de un discípulo como tú y como yo: ¿mas qué es esto para tantos? O sea, ¿de qué nos sirve? Tengo un gansito, pues ni a mordida, ni de a mordidita. No, o sea, no va a alcanzar. Tus recursos y los míos, te lo voy a dejar bien claro, nunca van a alcanzar. Nunca. Tu moralidad nunca te va a alcanzar. Tu espiritualidad nunca te va a alcanzar. Necesitas la provisión continua y constante de ese Dios vivo, amoroso, cuidador y protector de tu vida, para que tengas lo que tú necesitas para recibirlo y tener de gracia para dar a los demás. Nunca tus recursos, nunca tus fuerzas. No es por espada ni por ejército, es por su Santo Espíritu. No pienses que va a ser así, nunca va a ser así. Esos recursos, mis amados, por pocos que parezcan, entrégaselos al Señor. Ponlos en sus manos. Deposítalos con toda la confianza. Él los va a multiplicar. Él puede hacer con eso lo que tú no puedes hacer, aunque te esforzaras y tuvieras más y lo pusieras. De verdad, mi amado. El Señor puede multiplicarlo. ¿Qué necesitas? El Señor puede multiplicarlo. Desarrolla una vida de pacto, una vida de compromiso con el Señor, una vida de oración, una vida donde tú establezcas comunión personal con Él a través de la oración, a través de la palabra. En diferentes momentos del día, orar sin cesar es eso, en diferentes momentos del día. En todo tiempo es eso. Hay circunstancias familiares, luego vas al trabajo, laborales, luego en el periférico un accidente, luego te enteras de algún enfermo, luego te enteras de alguien de la iglesia. Son muchas cosas. Cada una de esas cosas amerita oración, oración, oración y oración. Y con las rodillas, mis amados, el Señor abre los cielos. Cuando nosotros no lo estamos haciendo para nuestros deleites, ni para tener más, no, mi amado, o sea, tienes lo necesario. Y a lo mejor tú estás deteniendo lo que te quiere dar el Señor. Yo lo detuve también mucho tiempo, muchas cosas, por tu orgullo, tu arrogancia. Mi carácter era horrible, pregúntenle a mi esposa si no, era súper colérico, súper colérico. Y ahorita me dicen que ya estoy manso, no manso nada más. Pero me siento mucho mejor así, muchísimo mejor. Agradezco a mi Señor. Esto y tantas cosas que ha quitado de mis ojos, de mi mente, de mi corazón, o sea, tantas cosas perversas, torcidas, que no convienen. El Señor ha sido bueno. Estoy agradecido. Quiero transmitirte nada más, porque no soy jovencito, ya tengo años. Quiero transmitirte lo que Dios puede hacer en tu vida. Si lo hizo en la mía, lo puede hacer en la tuya, te lo prometo. Porque aparte no para, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Me sorprendo, me sigo sorprendiendo. Él multiplica, Él transforma, Él cambia cualquier circunstancia. Él puede cambiar a tu esposo, puede cambiar a tu esposa. ¿Es un hijo el problema? Puede cambiar a tu hijo. ¿Es tu padre, es tu madre? Puede cambiar a tu padre o a tu madre. ¿Es tu patrón?
puede cambiar a tu patrón. Él puede hacerlo. ¿O no lo crees? ¿Qué es más difícil? A ver, ¿qué es más difícil? En serio, es una pregunta seria. ¿Qué es más difícil? Que con 5 panes y 2 peces alimente, no vamos a pensar que sean 10 o que sean 20,000, vamos a partirlo, que sean 15,000. Que con 5 panes y 2 peces alimente a 15,000 personas, o la solución del problema que te aqueja con tu marido, con tu esposa, en tu trabajo, en tus finanzas. ¿Qué es más fácil? ¿Tu problema o este problema? ¿Por qué crees que quedó escrito? ¿Sabes que este milagro es el único milagro que está escrito en los 4 evangelios? Es el único milagro, para que te quede claro que es una evidencia que todo aquello que sus hijos necesitan, Él lo puede proveer de acuerdo a su preciosa y perfecta voluntad. Él quiere que tengas un esposo amoroso, que tengas una esposa amorosa. Él quiere que tengas un padre proveedor, un padre que te ame, un padre que ore por ti, una madre también que te cuide, que está al pendiente ahí de la casa. Él quiere todo esto para tu vida y para la mía. Para los hijos quiere igual, lo mejor, quiere una mujer, un hombre que amen a Dios y que el día de mañana puedan formar una familia y puedan tener hijos. Él quiere que en tu matrimonio sea reconciliado, y si está reconciliado, sea mejorado. Por eso la cena es una provisión, la cena del sábado. Y la de los jóvenes es otra para los jóvenes. Y ahorita tenemos una familiar. Y Dios provee. Dios puede hacer todo esto y más. Y Jesús, mis amados, pues les mandó a hacer esto. Ellos debían de haber sabido, como nosotros debíamos de saberlo, que los recursos nuestros no alcanzan, pero los recursos de Dios sí. Eso debíamos de saberlo. Y sobre esos recursos de Dios y sobre lo que está escrito en su palabra, sobre eso deberíamos de sustentar nuestra vida. Y debiera ser la plataforma. Muchas veces queremos entender, mi amado, hay muchas cosas que solamente tienes que obedecer. Confía en lo que dice la palabra, obedece y luego vas a entender. De verdad, luego entiendes. Mi cabeza es de piedra y no entiende a la primera, pero confío en Dios, confío en su palabra, confío en la obra del Espíritu Santo, porque he visto las suficientes cosas en mi vida, a lo mejor los 5,000 peces y panes multiplicados en mi persona en muchos detalles, y me son suficientes para saber que Dios dice la verdad y que no me va a dejar solo, y que Él es mi ayudador y que Él es mi proveedor, y que hay cosas que quiero y no tengo, pero sé que Él tiene un propósito perfecto y sé que a su debido tiempo Él va a dar las cosas que tienen que embonar para que el rompecabezas sea perfecto y Él pueda decir, o yo pueda decir, Él perfeccionó la obra que inició en mí desde el principio. Él lo prometió, Él lo va a cumplir y Él lo está haciendo. Deja que lo haga. Deja que lo haga. Confía en Él. No trates de entenderlo. No trates de medir esto conforme a tus capacidades, porque entonces siempre será imposible. Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. El Señor está preparando, mis amados, aquí a sus discípulos para una tarea futura: alimentar a las multitudes, y no en una sola congregación. Por eso hay muchas. Ahora, busca congregaciones de sana doctrina. Esto es fundamental. Generalmente las congregaciones más grandes en el planeta no tienen buena doctrina. Enfrente, en lugar de que esté un pastor, esté un motivador que les dice que todo lo puedes, que tú eres un campeón, que tú en realidad no eres malo.
O sea, no eres malo, tú no eres malo, no eres bueno, pero no eres malo. Y te dejan así como empatado y te sientes bien, pues no, no soy malo, y ya te sales con eso, no soy malo, y no soy malo, y eres bien malo, y bien mala. Y tú sabes los alcances de tu corazón. Tú sabes perfectamente bien, te sorprende la maldad de tu corazón. A mí me llegó a sorprender, así cosas que llega a pensar, ay, Chihuahua, espérame, de verdad. No nos hagamos de otro planeta, mis amados, somos de la tierra y mexicanitos, y sabemos perfectamente bien que la maldad está ligada al corazón del hombre. Lo sabemos. Los discípulos, mis amados, no sabían lo que estaba por suceder cuando el Señor les dijo que los agrupara de 50 en 50 y quisieran que se recostaran. Esto parecía absurdo, ya era tarde, ya era de noche, no tenían que comer. Ellos tenían una perspectiva: mándalos a comprar, mándalos a sus casas, aldeas cercanas a ciudades. Y el Señor todavía se le ocurre a estas horas, cuando se está poniendo el sol, recostarlos, y luego en grupos de 50. Imagínense cuántos grupos eran, de 50 en 50. Bueno, ellos obedecieron. No era una tarea fácil, como no lo es la tuya. Tu circunstancia no es fácil, pero no es imposible para Dios. Es lo que tenemos que medir, el poder de Dios en ti. Por su misericordia, por su gracia, por su compasión, por su benevolencia, porque eres su hijo, porque ve la pobreza de tu corazón, porque eres humilde, porque eres manso, porque no estás buscando brillar, no eres el protagonista, Él es el protagonista. Porque oras, porque clamas, porque te humillas, porque le sirves, por todo lo que estás haciendo. El Señor quiere darte los recursos y quiere resolver muchas situaciones, y las voy resolviendo, y yo te aseguro que tú puedes contarme muchas que se resolvieron. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Esta es una lección gráfica, mis amados. La provisión viene del cielo. Santiago 1:17. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni variación. Toda provisión maravillosa viene del cielo. Recíbela del cielo, recíbela de Dios. Hay que bendecirla y hay que dar gracias, porque luego recibes y recibes, no bendices a Dios, no bendices lo que Él te dio, no le das gracias, eres un ingrato, una ingrata, y sigues caminando, y luego ya no te da. Pues es que eres ingrato o eres ingrata. Hay que bendecirlo, hay que agradecer. Y Juan 6:11, por favor, rápidamente. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces. Ve cómo el Señor te da los recursos a ti para que lo pongas delante de otros. Esta es una enseñanza. Los discípulos fueron servidores de esta comida única y especial. ¿Por qué única y especial? Peces, escúchame bien, que nunca nadaron. Nunca nadaron. Era imposible. Pan que nunca fue horneado, nada más Dios se los proveyó. ¿Qué es más difícil, esto o los problemas que tienes? ¿Qué será más difícil, esto o los conflictos matrimoniales por los que estás atravesando? ¿Qué es más difícil, esto o el problema de adicción que tienes? ¿Qué es más problema, esto o la situación en la que ves a tu hijo o a tu hija? ¿Qué es más difícil? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no bendices? ¿Por qué no das gracias? ¿Por qué no levantas tus ojos al cielo? ¿Por qué no haces esto?
¿Por qué no ves al autor y consumador de la fe? Siempre el Señor te va a dar los recursos para que tú desarrolles su obra. Y por último, versículo 17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Esto muestra la generosidad de Dios, la provisión multiplicadora de Dios para los suyos. Ellos le creyeron, pusieron de 50 en 50, imagínense 10,000 de 50. Nada más tú imagínate, aquí nosotros todos, que somos más de 12, que hubiera aquí afuera 20,000 personas y que nos dijeran, a ver, agrúpenlos de 50 en 50. No está fácil. Y ahora denles de comer. Y ahora que se recuesten. Y la gente se recostó. O sea, la gente obedeció. Ese es el común denominador. Le creyó, obedeció, confió. Es lo que tenemos que hacer. Pero no confiamos, no le creemos, no nos recostamos. Y recogieron esas 12 cestas exactas para los 12 discípulos que eran, incluyendo Judas, que era el traidor. Nunca dejó de recibir lo que le dio a los demás. El Señor nunca hizo acepción de personas. Valora ese recurso, mi amado, para cumplir con gozo y diligencia esta comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y depende absolutamente del Señor, de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, para que sucedan las cosas de paz y no de mal que Dios tiene para tu vida. Esas de paz y no de mal. Ya no tus deleites, ya no tus placeres. No procures ganar el mundo. Puedes perder tu alma. Ahora no quiere decir que no trabajes y que te pongas en una hamaca y que me traigan un coco. A mí ni me gusta el coco, o sea que a mí un jugo de naranja. Pero ¿de qué sirve que te vayas a una hamaca con un coco y te caigan las bendiciones del cielo? No va a pasar. La Biblia dice claramente que el que no trabaje, que no coma. Vamos a orar.